Gracias por la información. La politización de la cotidianidad, de la falta de oportunidades, el constatar que la premisa revolucionaria que señala que Venezuela se arregló no es tan cierta como quisieron venderla, pareciera estar empujando a la migración venezolana a salir del país, a buscar nuevos destinos. Quiero saludar en esta parte del programa a María Clara Roballo. Ella es internacionalista, investigadora en asuntos migratorios del Observatorio de Venezuela, de la Facultad de Estudios Internacionales Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario. Es miembro también de la Migratoria. María Clara, bienvenida, buena tarde para ti. Dania, muy buenas tardes también. ¿La realidad migratoria de los venezolanos está nuevamente presentando una variante? Bueno, yo creo que es más, se podría decir más que hay una tendencia de crecimiento que no para, independientemente de lo que se diga que está sucediendo en Venezuela. Hemos tenido algunas noticias que a partir del 10 de enero, cuando terminan un poco todas estas fechas decembrinas, que por supuesto trajeron una población que atravesó la frontera hacia Venezuela, se ha visto un regreso hacia Colombia y también pues seguramente allí también habrán muchos migrantes que no lo habían hecho antes. Esto no tiene una data oficial, es simplemente la llamada de alerta de varias organizaciones de asistencia humanitaria que están en la frontera, que han mostrado que efectivamente temas de refugio y tema de alimentación se ha visto aumentado en creces en las últimas semanas. ¿Qué factores podrían estar empujando, digamos, esta nueva movilización? Me llama la atención sobre todo que el que se fue, porque decidió pasar Navidad o porque decidió regresar y quería ver si podía quedarse, ese que se fue está regresando, pero no regresa solo, es decir, está regresando con alguien más. Efectivamente, Venezuela pues no ha dejado de ser el país y tener los factores estructurales de expulsión migratoria que viene teniendo desde hace más de 5 años. Estos factores siguen persistiendo, sigue habiendo inseguridad alimentaria en Venezuela por alguna u otra razón. Antes era por desabastecimiento. Ahorita vemos que hay una hiperinflación en su país muy desigual que le impide al total de su población tener asegurada la canasta familiar básica. E igualmente el costo de vida en Venezuela sabemos que en el último año ha sido muy elevado y pues esto compromete el vivir de las personas en su cotidianidad. Entonces, por un lado están las situaciones que persisten de expulsión migratoria en Venezuela. Por otro lado, también, al ser Venezuela un país que ya lleva décadas migrando, tiene fuertes redes y de solidaridad con familiares, con amigos, que facilitan que estos flujos migratorios de alguna otra forma sean constantes y se mantengan en el tiempo. Y pues, por supuesto, también está el aumento de esta migración, ya no solamente hacia Colombia o países de la región, sino también hacia Norteamérica, a pesar de que en 2023 se redujo el número de venezolanos atravesando el tapón del Darién, pues sigue siendo tal vez la tercera nacionalidad más importante hoy en día, según el último reporte que recibimos del gobierno de Panamá. En primer lugar están los haitianos, luego los ecuatorianos y en tercer lugar están los venezolanos. Es decir, que son flujos que se siguen manteniendo dentro del panorama migratorio en Colombia. Esto no tiene que ver, María Clara, porque es importante también dejar esto como transparente, no tiene que ver con la apertura de la frontera. Es decir, la apertura de la frontera, el flujo migratorio que esto puede traer, no tiene que ver con esto de lo que estamos hablando. Yo creo que la apertura de la frontera es un elemento que se suma ya a un complejo y caleidoscópico situación de muchos elementos que están conjugando. Habrá que ver qué va a pasar con la reapertura de los puentes, ya que el viernes pasado ya los puentes Simón Bolívar y Francisco de Pablo Santander, por allí están transitando automóviles. Seguramente eso sí puede tener algún tipo de efectos, especialmente en la zona fronteriza, ya que evidentemente esto facilita el proceso migratorio de muchas personas que no lo hacían antes, a pesar de que antes en la frontera encontrábamos niños, mujeres embarazadas, personas enfermas, pero creo yo que ya con la utilización de automotores puede que allí haya algún tipo de fenómeno, pero no podemos decir que el aumento o la continuidad del fenómeno migratorio de Venezuela, que inició desde el 2015,
sea hoy de alguna otra forma dinamizado por el tema fronterizo. Entonces, esto tiene profundos causas que tienen que ver con la situación interna de Venezuela. Ahora, ¿qué impacto? A ver, Colombia es el país evidentemente que más se impacta con la migración venezolana, por los tantos kilómetros de frontera que compartimos entre ambos países, por los cientos de pasos ilegales que hay o trochas que comunican ambas naciones. ¿Qué impacto puede tener este crecimiento en una Colombia que ya no tiene la misma estructura gubernamental que existía para atender esa migración? Esa es una gran pregunta, porque eventualmente los territorios que primero van a sentir este cambio, si sigue en aumento, van a ser los departamentos fronterizos. Y hacia allí se requieren acciones del gobierno territorial, pero también del gobierno nacional. Lo que antes existía como gerencia de la frontera y hoy está en el Ministerio de Relaciones Exteriores, tendrá que tener un papel protagónico para apoyar a estos territorios de una población que sabemos que viene a consumir bienes y servicios. Esto puede tener algún tipo de presión justamente en nuestros países. Por otro lado, Colombia se ha quedado un poco en el proceso en busca de la integración de esta población. Y el hecho de que muchos venezolanos que están viviendo en Colombia y hoy busquen destino, ya sea en países como Ecuador, Perú, Chile o inclusive pasando Tapón del Darién, muestra que que la política de integración del todo no es efectiva ni ha sido exitosa. Todavía hay muchísimo por hacer por parte del gobierno colombiano. Si bien la apuesta del ETPB es una apuesta interesante, es una apuesta efectiva, pues se requiere posicionar mucho más el PPT, que es este documento de identificación válido que hoy tienen, al que hoy tienen derecho más de 2,5 millones de venezolanos con vocación de permanencia. Hay todavía un trabajo enorme que hacer allí, y todas las falencias o lo que no se haga en esta materia pues va a afectar directamente la vida de las personas y su capacidad de integración en Colombia. Y por supuesto esto tiene efectos también como efectos en otros países de la región, en donde la migración venezolana ha mostrado que no se detiene. Y que hay una realidad, y que señalas, María Clara, que hay una política migratoria que a nivel regional desgraciadamente no se pudo coordinar para que hubiese un esfuerzo regional en torno a lo que hoy sigue siendo una realidad. Ahora, hay un agravante para Colombia, por lo menos es lo que veo de la información que manejamos, y es que las agencias internacionales que han dado apoyo, teniendo puntos de apoyo para atender la migración en distintos campos, al ver que este tema ya no forma parte, digamos, de lo que es o no forma parte para esta administración tan importante como lo fue para la administración anterior, han empezado a mirar hacia otros puntos geográficos. Eso implica traslado de personal, presupuestos para ayuda, y al final esto también va a terminar afectando a las zonas a donde más migración suele llegar cuando hacen el cruce. Por supuesto, la cooperación internacional ha jugado un papel importantísimo en la gestión migratoria desde Colombia, en el caso de la crisis migratoria venezolana, que no es la única crisis a nivel mundial. Está la crisis ucraniana y la crisis siria, que también reciben mucha atención de cooperación internacional. Y además ha venido también cambiando un poco la postura de Estados Unidos frente al tema de la frontera con México. Y allí cambian algunas políticas. No olvidemos que Estados Unidos es nuestro principal donante en materia de atención a la población venezolana. Sin embargo, lo que hemos visto con esta declaración de Los Ángeles es que gran parte de las acciones están hoy destinadas a controlar la migración, no solamente venezolana, sino de otras nacionalidades, para evitar que suban hacia los Estados Unidos, y estas políticas se ven un poco dirigidas hacia allí. Por otro lado, también sabemos que a nivel nacional los puestos de agencias de cooperación internacional y ONGs que estaban antes en el puente Simón Bolívar,
fueron retiradas desde septiembre del año pasado. Entonces, allí efectivamente se está en una reconfiguración en donde el vacío de la cooperación internacional, si llega a ser un panorama posible, pues va a ser muy complejo para el tema migratorio en Colombia, ya que si bien estamos hablando en este momento de integración de la población venezolana, no debemos desconocer que un gran número de esta población sigue requiriendo atención humanitaria de primera medida. Entonces, allí es un gran desafío que tiene el gobierno colombiano y tiene que saber cómo jugar muy bien las cartas, no solamente para evitar que la cooperación internacional se vaya, sino para aumentar los fondos que se venían recibiendo. Pues al que piense de la migración venezolana ha cesado, o que es un problema que se ha hecho manejable, o que es un problema que se atendió y que pasó, la noticia es que no ha pasado, que se sigue incrementando el flujo a partir del 10 de enero y que de no ser atendido va a volver a estallar como en su momento lo hizo. María Clara, gracias por acompañarnos la tarde de hoy. Un gusto. Igual para nosotros. María Clara Roballo. Allí está. Esto simplemente es como señalan quienes manejan estos temas. David Smolansky, por ejemplo, que es el comisionado especial para la migración venezolana de la Organización de Estados Americanos, ha dicho muchas veces aquí, en este mismo espacio, que mientras la causa que origina la migración siga siendo la misma, pues la migración venezolana no va a cesar. Así de simple.